Mi nombre es África Borges y el vídeo que vamos a ver a continuación va referido a las prácticas de la asignatura Calidad e Innovación en el Desempeño Profesional, que pertenece al Máster de Mediación Familiar y Sociocomunitaria y de Intervención Familiar. El objetivo de esta práctica es plantear cómo la evaluación debería de ir incorporada a la hora que se programa una intervención. Bien, conviene recordar los juicios valorativos, que son los criterios que nos van a permitir considerar un determinado programa de intervención. En primer lugar tenemos la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con la relevancia que tiene una determinada intervención y en qué medida merece la pena llevarlo a cabo. Más importante es la suficiencia. A la hora de elaborar un programa tenemos que ver que cumpla todos los objetivos. Además estaría el criterio de eficacia, es decir, que el programa sirva para responder a los objetivos que se ha planteado. La eficiencia, que es la consecución de esos objetivos con el menor coste en tiempo, en esfuerzos y en recursos. Y finalmente la efectividad, que es tener en consideración otros efectos que no sean los directamente planteados en los objetivos. Bien, entrando ya en concreto, vemos que los objetivos juegan un papel fundamental a la hora de diseñar tanto el programa como los procedimientos de evaluación. En primer lugar, el programa, porque tenemos que considerar desde el punto de vista de la suficiencia que haya acciones bastantes para cumplir todos los objetivos que se plantean. Por lo tanto, el primer aspecto a plantearse al elaborar un programa es plantear los objetivos que sean claros, que sean operacionalizables y con lo cual sabemos que hemos cubierto todo lo que se quería hacer con respecto al programa y luego, desde el punto de vista de la eficacia, nos van a servir para comprobar si se han alcanzado los objetivos. La implementación, hay que recordar que hay dos tipos de salidas, dos tipos de posibles resultados, unos que son durante la implementación y que tienen que ver con medidas que podemos adquirir o que podemos tomar mientras se está llevando a cabo la intervención, por lo tanto, durante. Podemos tener observación directa de comportamientos, podemos tener autoinformes o algún tipo de indicadores para alcanzar objetivos parciales. La observación requiere procedimientos de observación sistemática que nos permitan llegar a resultados claros y bien determinados de qué es lo que está ocurriendo. Es muy interesante, da una información muy valiosa, pero también hay que tener en cuenta que son caros en tiempo y esfuerzo, con lo cual hay que considerarlo o valorar su utilidad. Los autoinformes, por su parte, son más sencillos, más fáciles de obtener, pero también hay que elaborarlos con claridad, precisión y de forma que al completarlos después de cada sesión, por ejemplo, no resulten repetitivos. Y luego un planteamiento que se puede hacer es que si cada sesión se supone que va a tener unos objetivos determinados, señalar indicadores que nos harían ver que esos objetivos se han ido cumpliendo. En cuanto a otro tipo de cuantificaciones que podemos tener en la implementación, es lo que se llama salidas del programa y puede ser muy interesante el tener el número de usuarios, sus asistencias y el número de abandonos, que también nos dan una cuantificación clara de cómo se está desarrollando el programa. Luego, la otra forma de evaluación es la evaluación del impacto, es decir, hemos obtenido los objetivos que queríamos con el programa. Y aquí tenemos una serie de posibles instrumentos para tenerlo en cuenta. Por una parte estarían las escalas, los autoinformes que puedan hacer los usuarios del programa, los implementadores también, personas allegadas en el entorno del usuario directo. Test formales, test en el sentido que se consideran en psicología desde un punto de vista sistemático y bien organizado. Lo que hay que tener en cuenta es que esos test midan lo que se pretende con la intervención. Indicadores, como he señalado antes, indicadores ahora no sería de cada sesión del programa, sino unos indicadores finales.
También se pueden tener en cuenta encuestas que se realicen a población general o bien a los usuarios si el número es suficientemente grande. Y finalmente también hay determinados aspectos que se han podido cuantificar que se podrán medir a través de la observación. Por ejemplo, si estamos estudiando o si estamos haciendo una intervención para la mejora de habilidades interpersonales, pues se puede hacer una medida antes y una medida después y se ve a través de observación los cambios establecidos. Finalmente, los otros dos aspectos que podemos considerar es el de eficiencia y el de efectividad. El de eficiencia consiste en tener en cuenta los costes en recursos, en tiempo, en esfuerzo, en personas implicadas, y por otro lado nos permite también analizarlo si comparamos ese coste o esos recursos utilizados con otros programas. Finalmente, la efectividad, que como comentábamos significa que un determinado programa tenga unos efectos que no están cuantificados en cuanto a objetivos directos, es también muy importante tenerlos en cuenta porque pueden ser tanto positivos como negativos. Si de antemano sabemos que esos efectos se pueden dar, es conveniente contabilizarlos y entonces ver la forma de medirlos. Por lo tanto, sería la medida de esos efectos esperables. Finalmente, otro aspecto a considerar como efectividad en la mayoría de los programas es la satisfacción del usuario, y eso son unas medidas claras que se pueden hacer con la satisfacción con el programa, la satisfacción con los contenidos, la satisfacción con los implementadores. Y hasta aquí la práctica realizada.